empezar ahí. Entonces vamos a crearnos un proyecto nuevo. Nuevo proyecto. Vamos a tenemos ahí. Eso. Nos vamos a seleccionar la parte que diga web. ¿Sí? Y aquí van a tener dos opciones, miren. Bueno, desde el 2015 ya tenemos la opción de Core, pero en este momento vamos a trabajar con la opción de Microsoft. Todo lo que es Core vamos a ver también una parte en Sexto porque sí es muchas cosas o pequeñas cosas que han cambiado. Entonces, hasta ahí. Entonces vamos a llamarle Application Programming Interface. Ustedes verán, ¿qué te llamará? Helpdesk. Muy bien. Vamos a ponerle a aceptar. Esperamos 2 horas. Aquí. Justo vamos a seleccionar. En la versión 2019 también tiene otras pantallas, pero tiene esta funcionalidad. Seleccionamos vacío. Y luego solo seleccionamos API Web. Sabe nomás. Por suerte no le bajaron el motor. Bueno. A ver, muchachos, listo. Entonces aquí vamos a seleccionar proyecto vacío. ¿Por qué razón? Si es que ustedes seleccionan Web API directo, se les va también a hacer el check en MVC, pero no vamos a trabajar con proyectos diseñando en MVC con Razor, sino solo API Web. ¿Sí? Checamos eso. En la opción de 2019 les da un check para que pongan si es que quieren hacer un proyecto con certificados de seguridad HTTPS, SSL, ¿no? Ese le quitamos el check para que no les dé problemas al momento de la ejecución. Entonces, vamos a ponerle vacío y vamos a ponerle aceptar. Entonces, esperamos a que se cree el proyecto. Si es que no les aparece la opción de web, tienen que modificarle al agregarle el complemento. Se van como que a desinstalarle al Visual Studio y en vez de desinstalar dice modificar. Ponen modificar y de ahí le ponen un check donde diga proyectos ASP.NET o web. Le dan un check y le ponen instalar. Entonces a ese rato el instalador descarga del internet y le instala automáticamente. Hay veces que cuando instalamos el .NET todo es siguiente y no tenemos esta opción. Es porque no activamos la opción de web. Esperemos que se cree el proyecto. Ya van a ver que vamos a crear un API en minutos. No es nada complicado. Obviamente sin sus respectivas seguridades, porque obviamente cuando vamos a implementar esto necesitamos poner una seguridad con tokens y muchas cosas más. Listo. Atenderán, por favor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte derecha. Este es y como nos damos cuenta, tenemos una carpeta que dice controlador, modelo, y obviamente si le uníamos el MVC solo nos faltaba la vista. Sí, obviamente cuando trabajamos MVC dentro de .NET, estamos trabajando con API también por detrás. Entonces, en este momento solo vamos a crear un proyecto API. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a modelos y vamos a agregar un nuevo complemento. Vamos a agregar un nuevo elemento. Luego nos vamos a datos y miren, aquí antes seleccionábamos el conjunto de datos, ¿no es cierto? Que era el DBML. Ahora nos vamos a seleccionar ADO.NET Entity Data Model. ¿Sí?
Esto es para trabajar con Entity Framework. Entonces yo le voy a poner Model Help Desk. Se llama Ado.NET Entity Data Model. ¿Sí? Seleccionamos este y aquí le voy a poner Model Help Desk. ¿Sí? Y le vamos a poner en agregar. Esperamos que se abra y miren, aquí está. Entonces aquí tenemos el Entity Framework Designer desde base de datos, que este es el Data, ¿sí? El First Data. Acá tenemos el Code First y el Model vacío para hacer el diseño que les habíamos comentado, ¿sí? Entonces vamos a poner Entity Framework Designer desde base de datos. Este es el First Data, ¿sí? Y le vamos a poner en siguiente. Luego nos dice cuál es la cadena de conexión. Vamos a ponerle, si no les aparece, le ponen nueva conexión. Se autentican. SQL Express, por ejemplo, se llama mi servidor. Y le vamos a poner aquí nuestra base. ¿El de ustedes era? DB Helpdesk. Quinto, DB Quinto. Probemos conexión. Listo. Ya tenemos nuestra cadena de conexión. Esperemos que se cargue. Guardar configuración de conexión. En el web config le ponen que sí, ¿sí? Porque yo quiero solo tener una sola cadena de conexión en mi archivo de configuración. Y por este nombre de aquí le voy a llamar en cualquier lugar de mi programación, ¿sí? Voy a ponerle siguiente. Me dice qué versión quieres utilizar de Entity Framework. Miren ahí la versión 6. ¿Sí? Pues vamos a utilizar la versión Entity Framework 6. Vamos a ponerle en siguiente. Y aquí viene la parte de que nos va a jalar la información de nuestro diseño. Miren, podemos jalar tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados. Lo mismo que podíamos hacer con DBML. Entonces vamos a tablas, vamos a DBO y vamos a seleccionar todas las tablas. Si es que tienen sys diagrams, esa no la seleccionan. Listo, entonces aquí me dice DB Quinto Model, ¿quieres que se llame tu modelo? Le digo que sí, no me afecta en nada en realidad. Voy a ponerle finalizar. Entonces vamos aquí. Siempre se les recomienda, cada vez que hagan una actualización de su contexto de datos, recompilen la solución o el proyecto para que se guarden los cambios y puedan... Si ahorita nos vamos al controlador, error, no le encuentro, pues tenemos que compilar al proyecto. Esperemos ahí un ratito. Listo, creo que ya se creó. No, todavía no se crea. Esperemos que se cree el contexto de datos. Dos horas más tarde. Tenemos ahí un ratito. Listo. Entonces, si vamos a ver, miren, aquí tenemos el diagrama. Es lo mismo que teníamos en DBML, ¿sí? Prácticamente. Pero a este no le vamos a topar. Entonces, nos vamos acá. Y lo primero que les digo, primero volver a compilar o a recompilar el proyecto, porque si ya nos vamos al controlador no nos va a permitir generar nuestro controlador. Esperemos que se compile. Listo, ya se compiló. Entonces ahora, ¿dónde está nuestro contexto de datos? Si nos vamos acá a nuestro modelo, sí, miren, esta es la extensión del Entity Framework con el model de Entity Framework. Vamos a hacer clic donde dice Context, modelhelpdesk.context.tt y abajo tenemos un CS. Vamos a abrirle a este CS y aquí está nuestro
contexto de datos. Miren, solo tiene eso. Anteriormente nuestro contexto de datos era un montón de líneas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un método override que cada vez que nosotros ejecutemos se va a crear el contexto de datos. Miren, este es lo que nos decía el web config. ¿A dónde vas a apuntar? Esta es mi cadena de conexión. Si nos damos cuenta, aquí se llama db quinto entities. Y si nos vamos a nuestro web config, abro aquí el web config, me voy a cadenas de conexión o connection string. Por aquí debe estar. Aquí está, connection string. Miren, aquí está el db quinto entities. Entonces, por lo general, profe, ¿dónde cambiamos para cuando ya mandamos a producción o tenemos todo apuntando hacia nuestra base de datos? Si es que ustedes quieren, se puede agregar otra cadena de conexión y en la programación cambian. O se van directamente aquí al connection string y cambian toda la cadena de conexión aquí, que está aquí, en el source y todo lo que está aquí, hasta aquí. Si es que quieren hacerlo, entonces podríamos hacerlo. Porque si no, la otra es enviarle la cadena de conexión aquí entre estas comillas, ¿sí? A la base de datos, en este caso, que ustedes le quieran apuntar. Miren, lo que yo les había mencionado, de forma automática, él nos segmenta cómo está estructurada nuestra base de datos. Por ejemplo, me voy a usuario. Tenemos el CS y tenemos nuestro clase limpia. ¿Sí? Tenemos nuestros atributos tal y como están en la base de datos y las respectivas relaciones de nuestras bases de datos. Pregunta de examen. ¿Cómo es el atributo dentro de, para poder realizar relaciones con foreign keys y primary keys dentro del contexto de datos utilizando atributos de métodos o de tipo virtual? ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir realizar las relaciones. Entonces, ya está hecho nuestro modelo, ya tenemos nuestros objetos, ya podemos trabajar sobre ellos. Ahora vamos a crear la lógica de forma directa. Entonces, nos vamos a ir a controladores o controllers y le vamos a agregar un nuevo controlador. ¿Sí? Aquí, como vamos a hacer un proyecto de API, vamos a seleccionar controlador de Web API 2 con acciones que usan Entity Framework. Sí, controlador de Web API 2 con acciones que usan Entity Framework. Y vamos a ponerle en agregar. ¿Le vieron? Sí, listo. Ahora nos dice con Entity Framework, dice al final. Modelo con Entity Framework, dice por ahí. Web API 2, dice. Web API 2 con modelos de Entity Framework. Vamos, ¿ya? Aquí vamos de nuevo, ahí va de nuevo. Voy a controladores, clic derecho, agregar controlador. Y aquí nos dice, controlador de Web API 2 con acciones que usan Entity Framework. Seleccionamos, ponemos de agregar. Y aquí nos dice cuál es la clase modelo a la que tú te vas a pegar. ¿Cuál quieres hacer? El API, ¿de qué tabla quieres hacer? Por ejemplo, vamos a hacerle el de usuario. ¿Cuál es el contexto de datos que tú vas a utilizar? El único que tiene, obviamente, porque ahorita solo creamos uno. Si yo tuviera varios modelos, podría aplicarle a cualquiera de esos modelos. Y aquí hay una política dentro de MVC. Cuando nosotros estamos trabajando en MVC con .NET, para que nuestra aplicación reconozca que es un controlador, debe ir esta palabra reservada siempre. No la puedo borrar. ¿Sí? Entonces el controller lo tienen que dejar. Entonces yo le voy a quitar este que dice table usuarios y le voy a poner solo usuarios controller. Ya van a ver por qué. Porque obviamente en mi base está table usuarios, pero acá ya lo voy a manipular como usuarios. Voy a ponerle controller. Listo. Voy a poner agregar. Esperemos que se cree el controlador.
Si les dio error ahí es porque no compilaron el proyecto. Entonces, ya. Listo, miren aquí. Las personas que expusieron API REST expusieron sobre unos métodos que tiene API REST para poder trabajar con este proyecto. Hablaban sobre el método get, el método post, el método put y el método delete. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí, nosotros ya tenemos generado de forma automática todos esos métodos. Vamos a verlos. Entonces tenemos, miren, aquí mismo me dice, tienes el método get, ¿sí? Tienes el get por ID, ¿sí? Tienes el put. El put me permite a mí hacer modificaciones utilizando el protocolo HTTP. Me voy por acá, tenemos el método post, que es para insertar, ¿sí? Para guardar. Y tenemos el método delete, que es para borrar, ¿sí? Tenemos un método override, que es para liberar el contexto de datos dentro de mi controlador. Sí, esto de aquí, cuando estamos trabajando con DBML, es lo que estábamos viendo, se tenía que crear de forma manual. Ahora ya se crea de forma automática. Y tenemos un private bool para verificar si existe o no existe algún registro dentro de esta tabla. Entonces, miren, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, como estamos aplicando link queue dentro de, miren, aparece una nueva función que se llama find. El find se implementó con Entity Framework para que yo pueda buscar de forma directa un primary key dentro de una tabla. Entonces, por ejemplo, si yo estoy obteniendo un getDBL usuario por ID, voy directamente a aplicar find y paso como parámetro el ID. ¿Sí? Si nos damos cuenta en el post, que es el de guardar, miren, dense en cuenta aquí. Aquí lo único que está haciendo es una validación. Yo le voy a poner un comentario para que se puedan acordar. Esto hace una verificación si es que los parámetros que yo le estoy enviando en formato JSON están correctos. Por ejemplo, digamos que mi tabla de usuario tiene código, apellido y nombre y estado. Si yo no le mando el código, el modelo es inválido. Si yo no le mando el estatus, el modelo es inválido. Entonces, él automáticamente verifica con lo que yo tengo en mi contexto, en mi clase, si está erróneo, pues le toma como erróneo al modelo, ¿sí? Y obviamente me envía un 404 no found a mi base, a mi navegador, ¿sí? Miren, anteriormente utilizábamos el insert on submit para agregar un registro. Ahora utilizamos el add, ¿sí? Y para actualizar el contexto de datos, anteriormente utilizábamos el submit change. Acá se llama save change, ¿sí? Son las únicas palabras que han cambiado. Vamos a ver en el update. Miren, en el remove es un delete, ¿sí? Pero este sí lo borra físicamente de la base de datos. El anterior solo funcionaba para... Exacto, para cambiar el estado, eliminarlo lógicamente. Acá lo elimina físicamente. Si yo quiero hacerlo lógicamente, tendría que utilizar el método put, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Y solo actualizar el contexto de datos. Esto de aquí, lo mismo que hicimos en el otro. Y hacemos un estado de modificación. Listo. Vamos a ejecutar esto antes de... Si ejecutamos de esta manera, el .NET tiene un proxy que si no les damos una política de qué usuarios o qué dominios van a ingresar a nuestro API, ¿sí? A nadie le va a dar el acceso. Ustedes ejecutan en este momento, llaman al API y no les deja. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Entonces, debemos darle ese acceso para que, en este caso, podamos consultarle a ese API. Nos vamos a nuestro modelo del contexto de datos y me voy al modelo del contexto de datos, a este. Sí. Cuando se construya nuestro modelo de contexto, cuando ya tenga la conexión hacia la base de datos, necesitamos habilitar el proxy, que es esta línea de aquí. Para no estarle escribiendo. This.configuration.proxy creation enable igual a false. Por defecto viene en verdadero. Y el proxy va a estar habilitado y no nos va a dejar consultar nada. Entonces habilitamos esa línea.
¿Listo? ¿Listo? Listo, entonces compilemos nuestro proyecto y lo ejecutamos. Y ejecutamos. Listo. Cuando nosotros estamos trabajando con un API REST, el API REST solo es un servicio, no tiene algo visual. Sí, a veces ejecutan el API REST y ven algo no visual y dicen, profe, no funciona. No es eso, sino es que como es un servicio, no tenemos algo como que vamos a visualizar. ¿Sí? Entonces esperemos a que se ejecute dentro del IIS. Eso, justamente eso. Justamente sale eso. Ahí se está ejecutando ya nuestro servicio web. ¿Sí? Entonces, obviamente cuando ya lo implementemos dentro de IIS, tú no siquiera ves esto porque es un servicio. No necesita una interfaz gráfica donde tengas algo visible ahí para que puedas interactuar. Obviamente existen aplicaciones que puedes implementarlas para hacer testeos de los servicios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando interactuamos con SOAP y WSDL, nos da una opción aquí para poderle testear al servicio. Pero obviamente con API REST no hay esa funcionalidad, pero sí existen aplicaciones que nos permiten hacer. Entonces, me voy a copiar esto. Se está ejecutando nuestro servicio. Me voy hacia, en este caso yo tengo instalado Postman, que es para realizar consultas hacia API REST, ¿sí? Y voy a ponerle aquí mi dirección de localhost. Luego, si nos damos cuenta aquí, el mismo .NET me dice, mira, es API y luego usuarios. Me voy acá, API y luego usuarios. Le voy a poner el método get y le voy a llamar. Le presiono en send. Si tenemos usuarios en ese, pues nos va a traer todo en formato JSON. Ya tenemos ahí nuestro formato JSON. Si le quisiéramos incluir el nombre de las personas, porque cuando trabajamos con JSON podemos generalizar y tener una estructura de todo lo que queramos, dentro de nuestra consulta podríamos incluir todas las personas que tengan o hagan referencia a este código y nos va a venir embebido esa información, si es que quisieran hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de API REST mencionábamos que maneja un cachet. Miren aquí, la primera vez que hizo la consulta se demoró 6.470 milisegundos y me dio un estatus que es el 200, ¿ok? ¿No es cierto? Como está trabajando con el protocolo HTTP. Vamos a volver a ejecutar la misma consulta. Ahí mismo. Miren el tiempo. De 6.000 bajó a 119 milisegundos porque maneja una caché. Esto nos ayuda cuando hay muchos usuarios y quieren interactuar con la misma consulta o con la misma función de API REST del GET. Obviamente la consulta va a ser mucho más accesible, mucho más rápida en retornar ese valor. Obviamente siempre que le consultemos los tiempos van a variar, pero es porque él ya maneja una caché. Entonces, listo. Vamos a hacerle un método POST para ingresarle esos datos. Me voy a copiar esto. O vamos a preguntar. Voy a copiar. Me voy a copiar esto. Control C. Y me voy. Primero, voy a hacer un get por ID, por ejemplo. Entonces, aquí le paso el código. Le voy a pasar
En parámetros, aquí hay una función que nos permite utilizar parámetros y me dice, utiliza el ID. Le pongo ID y le pongo el valor. Por ejemplo, yo quiero el código 1. Si se dan cuenta arriba, miren cómo lo está utilizando. De la misma manera que utilizábamos al pasar parámetros por ASP, ¿cierto? Vamos a ponerle enviar. Y miren, solo me trae ese registro. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo en esta parte de acá. En esto de aquí. Esta variable se debe llamar exactamente como está en la programación. ¿Sí? Por eso le estoy haciendo eso. Listo. Entonces vamos acá. Ahora yo quiero hacer un método post para ingresarle un registro. Le voy a poner aquí, en vez de get, post. ¿Sí? Y aquí en la cabecera, perdón, en el body, voy a crear un nuevo, aquí voy a ponerle row. Aquí le voy a pasar la información que debe ser en formato JSON. Entonces aquí le voy a pegar eso. No recuerdo si el ID estaba autoincrementable, pero bueno, pongámosle un 1000 para que no nos dé algún problema. Voy a crearle M Medina Álava, J Álava. Nuestro password, nuestro email va a ser juan.alava@cordillera.com. El estatus va a ser activo y el per ID va a ser igual a 1. Esto, como no necesito, le borro. Sí, ahí me dice, mira, estás teniendo un error, es porque al final no debe ir una coma. Entonces, yo me voy a ir acá, le voy a poner una pausa aquí y voy a verificar si es que llega mi método post. Aquí le voy a hacer un punto de interrupción y le voy a poner enviar. Hace un post, envía esta información y le voy a poner send. Ponerle send. Ya se me abrió el punto de interrupción y ahí llegó. Entonces me voy a pegar aquí a TV el usuario y le voy a abrir aquí. Entonces me dice, miren, el per ID me llegó 1. Bueno, no sé si lo está manejando con... Me dice el rol ID 1, Juan Álava, usa ID 1000. El per ID era de haberle cambiado porque solo nos permitía, creo que, tener un usuario para... Chequémoslo, no recuerdo cómo estaba hecho ese modelo. Voy a ponerle F10. Aquí me verifica si el modelo está correcto. F10. Si está correcto y no tenemos algún problema en Foreign Keys, pues debería ingresarse ese dato. Ya se ingresó. F10. Y voy a ponerle continuar. Entonces voy a volver a hacer un get. ¿Sí? Voy a volverle a enviar. Veamos si es que se nos registró en nuestra base. Algo pasa en ese. Aquí está Juan Álava. Bueno, sí, creo que ha estado autoincrementable, por eso se me envió con el código 3 Juan Álava y los datos que acabamos de ingresar. Ahí está haciendo el post. Entonces, si nosotros ya tenemos una aplicación que esté hecha en Android y en iOS y le envío el JSON utilizando este protocolo HTTP, ya me va a ingresar los datos, me va a modificar, me va a consultar, todo lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, para el get, puedo crearme ya un método que se llame obtener usuarios por login. Paso dos parámetros que se llame usuario y password. Y desde mi aplicación de Android, yo ya debería poderme autenticarme por medio de API REST. ¿Sí? Esto lo montamos dentro de copiamos nuestra URL, le ponemos dentro de nuestro dispositivo móvil, dentro de Android Studio o Xamarin o lo que estemos utilizando, y yo ya podría utilizar este API REST como ejemplo. ¿Sí? API REST funciona de la misma manera en PHP, en Java, en .NET, en Python, en lo que ustedes quieran. Tiene la misma estructura y esa es la facilidad que nos da el podernos comunicarnos con las distintas plataformas. Obviamente aquí le estamos dejando abierto todo. O sea, si esto cogemos y publicamos hacia la nube,
y alguien tiene nuestro link de dominio, él va a poder acceder a todo lo que nosotros le demos acceso. Pero la idea es que se tenga que aplicar tokens para la parte de autenticaciones, la parte de variables de sesión dentro del servidor IIS, muchas cosas en seguridad. Decirle qué dominios nomás puede ingresar. Por ejemplo, hablando de una aplicación hecha en un Banco Pichincha, yo puedo darle solo acceso a alguien para que pueda ingresar, por ejemplo, a otro banco para que pueda enviarme transferencias. Entonces habilito un API REST, pero ese API REST solo va a tener acceso la IP pública o el dominio de la otra entidad que quiere ingresar. Todo eso se va a controlar dentro de API REST. Entonces, eso lo vamos a ver en sexto también, pero la idea es que ustedes lo puedan manipular. Vamos a hacerle el delete, por ejemplo. Voy a ponerle aquí el delete, y le mandamos el que el ID sea igual a 3. Y le voy a poner enviar. Miren, él mismo me retornó un status 200 OK, ¿sí? Y me dice, esto es lo que eliminaste. Vamos a verificar en el get, ¿sí? Pero ya no con ID, sino con usuarios. Voy a ponerle enviar. Miren, ya no tengo el usuario 3. Hemos creado un API REST en ¿cuánto tiempo? En una media hora, y eso porque íbamos yendo paso por paso, pero cuando ya le vamos... Y miren, solo lo hicimos de una tabla. Si yo me quiero ir a otra tabla, pues creo otro controlador, selecciono el contexto de datos, cambio el nombre, guardar y ya tendríamos. Por ejemplo, vamos a hacerle el de persona. Rapidísimo, con esto acabamos. Voy acá, me voy a controlador, ¿cierto? Agrego un nuevo controlador, selecciono lo mismo, me voy acá, me voy a persona, ¿sí? Selecciono el modelo y aquí le cambio, en vez de que diga TBL persona, es por esto que yo le cambié el nombre, porque si no, las personas que van a ingresar a mi API tendrían que poner aquí TBL persona. Sí, entonces para que sea algo más fácil de poder manipularlo, por eso le cambiamos aquí el nombre a sin TBL. Vamos a ponerle agregar. Ya tenemos nuestro API REST, volvemos a compilar. Aquí nos dice, aquí tienes que apegarte a API personas. Vamos a ejecutarlo. Vamos acá y nos vamos, en vez de usuario, a personas. Y vamos a ponerle enviar. Listo. Ahí nos está trayendo todas las personas que tenemos registrado en nuestra base de datos. Y ya tenemos nuestro... Listo, ya está hecho. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos?